En 1987, en la costa este de los Estados Unidos, una tormenta eléctrica azotó Long Island durante 3 días consecutivos. Los habitantes de Montauk, un pequeño pueblo pesquero, reportaron luces extrañas sobre el mar y un zumbido grave que hacía vibrar los vidrios de las casas. La mayoría pensó que era un fallo eléctrico, pero algunos sabían que había algo más. Muy cerca, entre los árboles y los acantilados, estaba la estación aérea de Montauk, oficialmente cerrada desde 1969, pero esa noche volvió a encenderse. Los registros oficiales del gobierno indican que la base estaba fuera de operación, sin personal, sin energía y bajo resguardo militar. Sin embargo, varios testigos afirmaron haber visto camiones llegar de madrugada, convoyes sin insignias y hombres vestidos con trajes negros entrando al complejo. Nadie volvió a verlos salir. Durante años se habló de experimentos secretos, de una versión ampliada del Proyecto Filadelfia, aquel que supuestamente intentó volver invisible un barco de guerra en 1943. Según rumores, Montauk era su continuación, un intento de manipular el tiempo, la mente y la materia. En 1992, un hombre llamado Preston Nichols publicó un informe filtrado al que llamó The Montauk Project, Experiments in Time. El documento incluía fragmentos de conversaciones codificadas, diagramas eléctricos y fotografías desenfocadas del radar de la base. En una de ellas, se veía claramente una figura humana transparente, como si estuviera desvaneciéndose. Años después, un archivo anónimo comenzó a circular entre investigadores de conspiraciones en Internet. No tenía sello del gobierno, pero estaba marcado con un código alfanumérico, FA87. Nadie sabía qué significaba, hasta que un exmilitar retirado lo identificó como la abreviatura de Facility A, 1987. Era el supuesto registro oficial del incidente en Montauk. El archivo describía una falla catastrófica durante un experimento de resonancia electromagnética. Los científicos habrían intentado crear un campo de energía capaz de abrir un portal temporal entre 2 puntos de la misma línea terrestre. Pero algo salió mal. Los sensores registraron una onda que se amplificó más allá del control y el radar principal se fundió. La corriente eléctrica desapareció durante exactamente 12 minutos y 37 segundos. Cuando volvió la energía, parte del personal ya no estaba. Los registros de presencia mostraban 23 nombres que nunca fueron encontrados, pero en el inventario biológico aparecieron restos humanos con estructuras celulares parcialmente cristalizadas, como si hubieran sido expuestas a una temperatura imposible o a un tipo de radiación desconocida. Un audio adjunto al archivo, con fecha del 17 de agosto de 1987, contiene una grabación tomada desde el cuarto de control. En ella se escucha una alarma, voces alteradas y luego un sonido metálico, profundo, como un rugido bajo el agua, y después una frase que nadie logró identificar del todo. Está aquí, no debía cruzar. Ese fue el último registro grabado en Montauk, antes del cierre definitivo. La base fue sellada con concreto y rodeada por un perímetro de seguridad. El gobierno lo negó todo. Los informes fueron destruidos o reclasificados, pero cada cierto tiempo, pescadores locales aseguran ver una luz azul saliendo del subsuelo del acantilado, acompañada de un zumbido similar al del 87. En 2015, un grupo de exploradores urbanos entró al complejo abandonado. Grabaron con cámaras nocturnas, avanzando entre pasillos cubiertos de moho y metal oxidado. Encontraron viejos laboratorios, jaulas vacías, cables cortados y un mural pintado con aerosol que decía: no era un experimento, era una puerta. El video fue subido a internet pero desapareció a las pocas horas. Las cuentas de los 3 exploradores fueron eliminadas. Uno de ellos, meses después, apareció en un hospital psiquiátrico de New Jersey. Repetía lo mismo una y otra vez. El ruido sigue allá abajo. Las teorías dicen que Montauk fue un centro de manipulación psíquica, donde se experimentaba con niños prodigio, con percepción extrasensorial y control mental.
Otros aseguran que lograron abrir un portal interdimensional y que algo cruzó. El archivo FA87 lo sugiere en sus últimas líneas, donde un agente anónimo anota a mano una advertencia: entidades no humanas detectadas en el perímetro, no se recomienda la reapertura. En 2019, un periodista de investigación solicitó acceso al archivo mediante la Ley de Transparencia. La respuesta fue escalofriante: el archivo 87 no existe. Pero días después alguien dejó un sobre sin remitente frente a la puerta de su casa. Dentro, una sola hoja con una imagen borrosa de radar y una frase escrita en tinta roja: lo que se abrió, nunca se cerró. Desde entonces, hay noches en que la torre del radar vuelve a brillar, aunque el lugar siga abandonado. Los lugareños dicen que si caminas cerca del bosque cuando eso sucede, puedes escuchar voces fragmentadas pidiendo ayuda, como si vinieran de otro tiempo. Nadie sabe si el archivo 87 fue real o si solo fue una leyenda nacida del miedo. Pero lo cierto es que hay informes de personal militar que jamás regresó a casa, registros de personal fantasma y órdenes clasificadas que desaparecieron sin explicación. Algunos creen que el gobierno logró abrir y cerrar un portal, otros creen que nunca pudieron cerrarlo del todo. Quizás por eso, Montauk sigue vivo, respirando entre la arena, las olas y los árboles, un punto fijo donde el tiempo se dobla, donde el pasado y el presente se confunden, y donde aún, cada cierto número de años, el aire vibra con el mismo zumbido grave que lo empezó todo. El archivo 87 sigue oculto, esperando ser abierto otra vez, y quien lo encuentre, tal vez no logre volver a contarlo.